En nuestro canal de YouTube constantemente estamos haciendo estudios, revisando, haciendo investigaciones de algo que realmente no quieren que la población del mundo sepa. Nos ocultan tantas verdades, tanto ello como en el ámbito del dinero, la medicina, incluso en el ámbito alimentario y muchos otros temas que no quieren que se sepan. No quieren que sepamos el origen del dinero, no quieren que sepamos prácticamente quiénes son los que quitan y ponen gobiernos. Muchísimos temas que tratan de ocultar. Y en esta ocasión vamos a presentarle un video. Vamos a compartir con ustedes un video que nos hacen llegar acerca de la cueva de los Tallos en Ecuador. Algo muy interesante. Quienes lo visitaron, quienes estuvieron ahí, dicen incluso que es más interesante que ir a la luna. Así es que queremos compartir con ustedes este video y si vemos que es de su interés, también compartan con sus amigos, familiares, conocidos, para que así tratemos de descubrir unos de los grandes misterios. Agradecemos también a todos quienes nos están enviando mensajes, haciendo llegar sus comentarios, porque eso también nos impulsa a que podamos seguir presentando más videos, podamos seguir haciendo más investigaciones, más estudios, para que muchas cosas puedan salir a la luz. Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a tratar un tema, la verdad es que fascinante, un tema del cual pues tenía ganas de hablar, ya hace algún tiempo que tenía ganas de hablar de él, pero quería informarme bien antes de hablar de ello, y estamos hablando de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos en realidad encierra un misterio tan grande, que creo que el que no haya oído hablar de toda esta historia va a quedar fascinado, porque esto además no es una conspiración de estas del estilo amarillista bulo, sino que es una conspiración real. Algo muy extraño sucedió en la Cueva de los Tallos y hay cosas en la Cueva de los Tallos que nos hace pensar que deberíamos de reescribir la historia. La Cueva de los Tallos es un complejo subterráneo de origen artificial, cosa que algunos dicen que no, pero en realidad es de origen artificial, con forma de laberinto lleno de misterios y tesoros arqueológicos que desafían la historia convencional sintetizada y creada por los académicos ortodoxos. Estos vestigios que se han encontrado están siendo omitidos por los académicos, no quieren siquiera investigar, analizar los objetos que hay ahí, porque tendrían que reescribir toda la historia, ¿no? Las evidencias encontradas en su interior parecen indicar que fue la sede de una civilización antiquísima y desconocida para nosotros. Este era el misterio que rodea la Cueva de los Tallos, que hasta el mismísimo Neil Armstrong se interesó por las cuevas e incluso fue a visitarlas e investigarlas y llegó a decir que fue una experiencia más enriquecedora y fascinante que el propio viaje a la Luna. Hay que decir también que según las declaraciones de un experto en la materia, el arquitecto e historiador Melvin Hoyos, que sería el director de Cultura y Promoción Cívica en el municipio de Guayaquil, él dice lo siguiente sobre la Cueva de los Tallos. Para empezar, creo que la Cueva de los Tallos no es una cueva, es obra de la mano del hombre. No hay nada en la naturaleza que se pueda parecer a la Cueva de los Tallos. Tiene el techo cortado completamente plano, con ángulos de 90 grados con la pared. Es muy parecido a otros túneles de características semejantes y de edad similar en otras partes del mundo. Lo que nos lleva a pensar que antes de la glaciación hubo una red de túneles planetaria, pero aceptar esto es aceptar la existencia antes de dicha glaciación de una civilización muy desarrollada. Palabras de Melvin Hoyos. Ahora vamos a hablar un poco sobre su ubicación e historia. La Cueva de los Tallos se encuentra en la República de Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago, en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. Existen muchos engaños turísticos, muchas agencias de viaje que te dicen que te pueden llevar a la Cueva de los Tallos.
Tal es el engaño que hay algunas agencias de viaje en Perú que dicen que te pueden llevar a las cuevas de los Tallos, porque yo lo he visto, ¿no? Pero la verdadera cueva de los Tallos resulta inaccesible, necesitas un permiso especial. Cualquiera de los visitantes normales y corrientes tiene el acceso totalmente prohibido. Además, para poder llegar hasta ella son necesarios varios días de camino por el bosque. Hay que hacer uso de tirolinas oxidadas, montar en mulas que te lleven por caminos inaccesibles, o en el caso de que se lo puedan permitir, tienen que contratar una avioneta para poder evitar así dichos obstáculos. El acceso principal a la cueva consiste de un túnel vertical llamado la chimenea. La boca o entrada es de 2 metros de ancho y 15,6 metros de largo en la abertura y tiene aproximadamente unos 63 metros de profundidad. El descenso solamente se puede realizar utilizando una cuerda para escalar, arnés y descendedores. Una vez que se ha descendido por esta chimenea, uno se encuentra en un espacio gigante de 7,8 metros de ancho y 68 metros de largo. Luego de avanzar 20 metros hacia el este, se presenta otra pequeña bajada de 5,6 metros de altura para definitivamente entrar en los diversos túneles que miden un total de, ojo, 17,9 kilómetros y de los cuales, según las fuentes oficiales, tan solo 4,9 de ellos han podido ser explorados, repito, según las fuentes oficiales. Vamos a hablar un poco sobre el hallazgo, porque es que nadie se pone de acuerdo en la fecha del descubrimiento, pero lo más probable es que este se haya producido gracias a las exploraciones militares, como de costumbre, pero en este caso las ecuatorianas en el oriente del país, aunque fue gracias a Juan Moriz que la existencia de esos túneles se dio a conocer a escala internacional con todo el escándalo que posteriormente vendría. Juan Opos Moriz nació en Hungría en 1923 después de la Primera Guerra Mundial, emigró a la Argentina y desde entonces parece ser que su vida se convirtió en una especie de novela de aventuras al más puro estilo de Indiana Jones. Moriz, supuestamente, con la ayuda inicial de los indios Suaras, los guardianes de la cueva, hizo sus primeras exploraciones entre 1964 y 1969. Hay que decir que el señor Moriz, según he podido leer, parece ser que tenía conocimiento de lenguas antiguas y de hecho el húngaro antiguo parece ser que se parecía bastante a la lengua de los Suaras, cosa que es bastante curiosa, ¿no? O sea, dos puntos del mundo tan separados, ¿no?, por decenas de miles de kilómetros y que comparten una lengua muy parecida. El caso es que dicen que esto es lo que le permitió entrar en contacto con ellos y, bueno, que le mostrasen toda la cueva de los Tallos. Se dice además que Moriz formaba parte de alguna especie de secta y que había sido mandado, por eso tenía tantos conocimientos y podía rebatir ante las preguntas de los periodistas. En fin, parece ser que hay más detrás de Juan Moriz, pero no nos vamos a meter ahora en este tema. Moriz afirmó haber encontrado una serie de estancias repletas de estatuas y otros objetos de diversas formas, colores y materiales, así como cadáveres de algunos seres humanoides. No dice de humanos, sino humanoides. Hay gente que dice que en realidad lo que había ahí dentro era una civilización intraterrena de alguna especie de variante de la raza humana. Quizás lo más destacado e insólito del hallazgo fue que en una de dichas estancias se habían apilado centenares, tal vez miles, de finas tablillas metálicas, algunas de oro, con ideogramas. Una biblioteca de metal que, en definitiva, parece proceder de una antigua civilización completamente desconocida para la ciencia actual, según afirma Moriz, en el acta notarial de su descubrimiento, con fecha del 21 de julio de 1969 en la ciudad costera de Guayaquil. Hay que decir que si la existencia de esa presunta biblioteca metálica que menciona en el acta es real, estaríamos frente a la historia de la humanidad de los últimos 250.000 años descritos en una biblioteca metálica, según dice el señor Moriz. Según el investigador español Juan José Revenga, dicha cueva fue utilizada como refugio durante la conocida como glaciación de Wisconsin, ocurrida entre 48.000 y 12.000 años atrás, lo que nos obliga a aceptar que fue habitada por una cultura muy anterior a Egipto o Mesopotamia. Bueno, ya sabéis que en cuanto a la historia de Egipto, yo no creo que tenga 5.000 años, sino que tiene bastante más. Entonces aquí entraríamos también en otro debate, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a hablar un poco de los auténticos descubridores y custodios de la cueva. Porque en realidad los auténticos descubridores son los Suaras. Estos son famosos por su bravura y el arte de reducir cabezas, ¿no? En la antigüedad se conocían por esto. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo, ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los huevos e incluso los polluelos de los tallos.
una ave nocturna que habita el interior de esta cueva y por la cual la Cueva de los Tallos recibe este nombre, por este pájaro, que además hay que decir que es una ave nocturna y que parece ser que se encuentra en diferentes partes de América, ¿no? Y es curioso ver cómo esta ave, que además vive bajo de tierra, parece ser que se ha expandido por todo el terreno, ¿no? Pero de forma subterránea. Quizá esto podría dar a entender que sí hay una red de túneles conectados. Lo dejamos ahí. El caso es que vamos a hablar un poco sobre Neil Armstrong y Stan Hall, porque Stan Hall también estuvo muy metido en todo este tema y estuvo investigando bastante y de hecho tiene una página web. Hay que decir que en 1976 Stan Hall, un ingeniero escocés, catalizó una experiencia destacada a la Cueva de los Tallos, donde se involucraron una docena de instituciones científicas, Fuerzas Armadas de Ecuador y Gran Bretaña, y también contaron con la ayuda del profesor astronauta Neil Armstrong, que fue con la categoría de presidente honorífico. Los expertos y aventureros, que sumaban en total un equipo de 120 personas, llevaron a cabo una exploración detallada de la cueva que duró aproximadamente una semana, o eso es lo que se dice. Los investigadores británicos extrajeron 4 cajones de madera sellados, ojo al dato, sacaron 4 cajones de madera sellados de gran tamaño, sin mostrar su contenido a la tribu de los Suaras. Pero esto además acabó mal, porque según cuenta el investigador español JJ Revenga, parece ser que todo esto acabó a tiros entre los nativos y la expedición inglesa. Parece ser que hubieron muertes para poder sacar estas cajas de allí, porque es que claro, los Suaras como custodios no querían que sacasen nada. Vamos a hablar un poco de lo que es el inventario encontrado, ¿no? Este inventario se puede encontrar en la página web de Stan Hall, la cual os voy a poner el link al final de la página. Y bueno, esta página web y este señor Stan Hall también tuvo un papel destacado en todo lo que es la historia de la Cueva de los Tallos. Hay muchos personajes por medio de la Cueva de los Tallos. Yo os invito a que leáis un poco sobre la historia, porque no me quiero centrar tanto en la historia conspiranoica, ¿no? Y en los problemas que tuvieron las personas que investigaron, sino más bien en qué es lo que se encontró y qué es lo que hay allí. Vamos a hablar de la descripción general del tesoro de los Tallos, o lo que algunos llaman como la biblioteca metálica. Parece ser que se encontró una biblioteca de miles de libros de metal sobre repisas, cada libro pesando alrededor de unos 20 kilos, con páginas grabadas por un lado con símbolos, diseños geométricos e inscripciones en una lengua desconocida e incluso con dibujos piramidales hasta escritura cuneiforme. Estamos hablando de que encontraron un montón de tablillas de un idioma desconocido. Nadie, hasta el día de hoy, ha sabido ubicar esta lengua, ni de dónde viene, ni nada. O sea, es algo que todavía a día de hoy sigue siendo un misterio, y ya digo que los arqueólogos, los académicos, sí, los historiadores ortodoxos no quieren prestar atención a todo esto. Lo segundo que se encontró fue una segunda biblioteca, pero esta vez, esta no se habla tanto, de placas translúcidas, como si fuese de un material cristalino, que eran como una especie de placas duras, pulidas y rectangulares, situadas sobre un caballete cubierto con láminas de oro. Esto es lo que se dice que se ha encontrado también. Por un lado, esta especie de librillos de metal, y por otro lado estas placas translúcidas. Luego se han encontrado cientos de estatuas humanas y zoomórficas, algunas sobre pedestales pesados, representando varias especies de animales e insectos, también humanos en diferentes posiciones, demostrando una variedad de emociones. También se han encontrado unas misteriosas barras de metal de varias formas, junto con juguetes, según dice la página web, y montones de oro aluvial. No entiendo esto de las barras y por qué lo pone entre comillas. ¿Qué serían estas barras? No sé, me da por pensar que eran como las barras que tenían los faraones, que parece ser que eran algo más que barras, ¿me entendéis? En fin, luego también se encontró instrumentos para hacer botones y joyas, esto es lo veo más normal, y luego se encontraron también puertas selladas, posiblemente tumbas cubiertas en piedras semipreciosas, y lo último que detalla esta lista es un sarcófago hecho de un material translúcido que contenía un gran esqueleto humano cubierto de oro. Curioso todo lo que encontraron ahí dentro, y esta vez sí que dicen que es un esqueleto humano y no un ser humanoide. ¿Pudieron convivir diferentes razas en esta cueva? ¿Quién lo sabe?
Vamos a ver algunos de los objetos que os he nombrado. La verdad es que no hay muchos de estos objetos porque hay que decir que la mayoría de estos objetos se han perdido. Es decir, han sido literalmente hurtados. Luego hablaremos sobre ellos. Pero aquí podemos ver una lámina en la que estamos viendo unos dibujos bastante curiosos. A mí me recuerda un poco a la película del Quinto Elemento. Son una simbología un poco extraña, que ya os digo que no tiene conexión con ninguna otra hasta la fecha que nosotros sepamos. Aquí podemos ver otra lámina. Esta lámina pertenecía a la colección del padre Crespi, del cual vamos a hablar ahora mismo también, con una serie de simbología extraña. Aquí también podemos volver a ver otra tablilla con una serie de elementos pues bastante extraños, una lengua totalmente desconocida, la cual la verdad es que me fascina. No sé lo que estaban intentando escribir ni representar, no sé si son elementos de la tabla periódica, no sé si son símbolos que representan emociones, no sé lo que es, pero la verdad es que es bastante curioso. Luego tenemos aquí una serie de cascos que se encontraron en la cueva de los Tallos, y la verdad es que son bastante curiosos y me llama la atención el acabado que tienen para ser algo que supuestamente tiene una antigüedad tan grande, ¿no? Luego pasamos a esta otra tablilla, volvemos a ver estas inscripciones de lengua desconocida, y hay como dos seres, no sabemos si son dos mujeres, si son dos hombres, los dos llevan falda, y arriba de ellos hay un águila arriba de ellos, que la verdad es que me recuerda un poco pues a Egipto, o me puede recordar un poco a Mesopotamia, la antigua Babilonia y cosas así. Y de momento ya no tengo más objetos para poder mostraros. Ahora me gustaría hablar un poco sobre todo este misterio que envuelven los objetos que no se han encontrado. Hay que decir que algunos de estos objetos fueron a parar a las manos del padre Crespi. ¿Quién fue el padre Crespi? El sacerdote salesiano Carlos Crespi Crossi tuvo conocimiento de la cueva de los Tallos desde la década de 1920, debido a la realización de un documental sobre los Shuar en 1927. Los miembros de dicha cultura nativa, es decir, los Shuar, le regalaron una serie de piezas en agradecimiento, y estas fueron guardadas en el Museo Privado de Carlos Crespi de Cuenca, Ecuador. Claro, estos objetos son los que ellos iban sacando de la cueva de los Tallos. Entonces él fue, digamos, el primero en empezar a coleccionar estos objetos. De tales objetos hay que decir que solamente quedan algunas fotografías y vídeos, ya que la mayor parte de ellos fueron vendidos y otros fueron hurtados al producirse un incendio en el año 1962, posiblemente intencionado para robar todas las piezas, según dice también el historiador JJ Revenga. No apareció nada, ni siquiera fragmentos de cerámica que se supone que habrían resistido perfectamente el fuego, por lo que esto hace pensar que en realidad fue hecho a propósito para poder requisar toda la información. Y es que es lo que está pasando desde el comienzo de la historia del hombre, porque siempre dicen que cuando iban a colonizar algún sitio quemaban todo lo que encontraban. No creo que lo quemasen todo, quemaban y se llevaban. O sea, lo que no se podían llevar lo quemaban para que nadie más pudiese disfrutarlo, pero en realidad todas estas cosas que se supone que se han perdido, que se han quemado, yo tengo fe de que en realidad se encuentran en algún sitio guardados. ¿Quién lo pueden tener? Pues ya sabemos quiénes, los de siempre. Se pueden estar repartidas entre la Iglesia Católica, entre las sectas, ¿no? Como los masones, los rosacruces, toda esta gente, y bueno, también colecciones privadas, tienen que haber un montón de estos objetos. Así que parece ser que nada de lo que hubo allí se pudo rescatar, y ahora mismo está todo perdido. Vamos a hablar un poco también sobre los bloques del interior de la cueva, porque no he hablado hasta ahora de eso, pero hay que tener en cuenta que esto parece que está hecho de manera artificial. Miremos estas fotos y nos vamos a dar cuenta enseguida. En esta primera fotografía, que se ven unos exploradores, si nos fijamos en el muro que hay en la parte de la derecha, podemos observar perfectamente cómo se ven los bloques, hasta incluso se puede ver como una especie de capa, una especie de cemento entre los bloques. Lo podemos fijar también en la parte de la izquierda, se ve como más o menos a la altura de la mitad de la pared, sale como una línea de color gris, que esto parece ser como una especie de cemento. Y claramente aquí hay ángulos de 90 grados y esto está hecho de manera intencionada.
Esto no puede ser de manera natural. Pasamos a la siguiente fotografía. En esta fotografía, si nos fijamos sobre todo en la parte de abajo del muro, en la parte de la izquierda abajo o en la parte de la derecha abajo, vamos a darnos cuenta cómo se pueden ver una serie de líneas y que en realidad son una serie de bloques lo que hay ahí apilados. Esto no es nada natural, esto es de forma artificial, y si nos fijamos el techo también está cortado de manera lisa, ¿no? Está recto, no es que sea el techo de la cueva, sino que esto ha estado trabajado. Pasamos a la siguiente fotografía, y ahora esto que estamos viendo es el portal Moriz. Esto es una de las cosas más misteriosas que tiene la cueva de los Tallos, porque es que si os fijáis, tiene una serie de bloques apilados conformando una puerta, y aquí se ve perfectamente cómo los bloques están apilados. Esto es algo bastante extraño. La verdad es que yo me pregunto por qué hay bloques de caras lisas con ángulos de 90 grados. Tampoco no sé exactamente qué tipo de material es el que utilizaron, pero cómo los manejaron en el interior de la cueva, ¿no? ¿Dónde están las herramientas utilizadas para construir este extraño complejo? ¿Por qué no hay resto de ninguna de las herramientas que se utilizaron para construir cualquier cosa del mundo antiguo, cualquier templo, cualquier pirámide? No hay resto por ningún sitio de las herramientas encontradas. Es un misterio. No se sabe exactamente qué materiales usaron, qué herramientas, pero es que yo creo que todo esto está guardado en colecciones privadas, como ya bien he dicho antes, ¿no? Podríamos hablar también un poco sobre las muertes relacionadas con el tema de la cueva de los Tallos. Y es que parece ser que Juan Moriz murió en extrañas circunstancias nunca aclaradas en 1991, dejando a Julio Goyen Aguado como heredero de toda su fortuna de tesoros arqueológicos. En 1999, el espeólogo argentino de origen vasco, Julio Goyen, que estuvo presente en la expedición de 1976 y heredero del tesoro de Moriz, falleció en un accidente de tráfico al volcar de madrugada su camioneta en una carretera próxima a San Rafael, en las cercanías de un puente sobre el río Diamante al sur de Mendoza. Entre 1995 y 1998 se desató además una absurda y cruel guerra entre Perú y Ecuador, conocida como el conflicto de Cenepa, llamado así por el río de Cenepa que está por la zona, en el cual se dice que había unos intereses petrolíferos, pero parece ser que lo cierto es que también dentro de la zona disputada se encontraba casualmente la cueva de los Tallos. El conflicto se cobró cientos de muertos. Entonces estamos viendo que, llegando un poco a la conclusión final, estamos viendo que es una historia llena de muertes, ambiciones, engaños. Si profundizáis más, hasta el propio Juan Moriz tuvo problemas con otros investigadores, se robaron unos a otros. También hay que hablar sobre esto, como hemos dicho, ¿no? Este misterio de cómo construyeron estos bloques ahí dentro, la antigüedad de la cueva, el tesoro que alberga, porque es un tesoro bastante fuera de lo común, con estas lenguas desconocidas, con una antigüedad que no se sabe dónde están las piezas. La verdad es que también hay que tener en cuenta la negación por parte de los académicos a incorporar todo este hecho a la historia y corregirla, por lo que nos volvemos a encontrar dándonos con la pared, con otro tema que nos hace pensar que en realidad la historia convencional es un fraude. Es un fraude como una pirámide de grande, porque es imposible que viendo todo este tipo de cosas uno pueda seguir pensando que la historia que nos han contado es así tal cual. Deberíamos de empezar a replantearnos todo esto y buscar el auténtico origen del hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no interesa. No interesa que el ser humano sepa cuál ha sido su pasado, porque posiblemente, amigos, somos muchísimo más antiguos de lo que nos dicen que somos. Esto es un dato para tenerlo en cuenta. Yo creo que ya sabéis que yo soy de los que defienden que el ser humano ha pasado por diferentes etapas de evolución e involución. Catástrofes que han hecho que una cultura entera vuelva a resetearse, ¿no? Y esto es lo que yo creo que ha estado pasando. Y hay gente que lo sabe y hay gente que no. Esto formaría parte de estas otras humanidades, de estas otras historias que ha pasado el mundo, ¿no?
La verdad es que es una idea bastante romántica y a mí me ha fascinado. Espero que os haya gustado este programa, que os haya resultado interesante. Si queréis saber más, os invito a que investiguéis. Hay mucho más misterio detrás de la Cueva de los Tallos. Y como siempre, nos volveremos a ver en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos. Pues bien, lo dicho, hay mucha información que tratan de ocultar, hay muchas cosas que no quieren que sepamos y seguiremos investigando, seguiremos compartiendo con las personas que les interesen estos temas. Le aconsejamos también de que es algo que nos interesa saber y pues para aquellas personas que quieran interesarse más pueden escribir sus mensajes, sus comentarios y nosotros estaremos encantados de dar lectura a cada uno de sus mensajes y seguir compartiendo más temas de interés. Esto es en cuanto a la historia, en cuanto a las imágenes que se enseñó dentro de la cueva. Pero estaremos haciendo otros videos dando información de cómo poder llegar, de cómo poderse poner en contacto con aquellos guías que puedan llevar hasta ese sitio. Si hay alguien que le interese, también recordamos de que nuestro número de teléfono para ponerse en contacto, enviarnos mensajes, es el 652-264-824. Y si lo hacen desde otros países, tienen que marcar con más 34. O sea que sería de la siguiente manera: más 34 652 264 824. Esto es en cuanto a la información que hemos podido compartir en el día de hoy con este video. Ya le digo, podemos en el futuro poner mucho más porque hay mucho más acerca de la Cueva de los Tallos que se encuentra en el oriente ecuatoriano. De mi parte ha sido todo. Les saluda Luis Salinas de nuestro canal de YouTube Voz y Visión.